Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio nuevo que estamos realizando aquí con nuestro grupo de Ciclam. El día de hoy me acompaña Mariana Medel para conversar sobre Baby Science. Tenemos dos invitadas. Una de ellas es parte de nuestro equipo de Ciclam y la otra es una gran amiga que ha trabajado en conjunto con nosotros en el centro Ciclam. Hoy día hablaremos de Baby Science. Ambas son instructoras certificadas independientes. María Luisa Nogales es fonoaudióloga, diplomada en trastornos de la alimentación y deglución oral de la Universidad de Chile, diplomada en rehabilitación fonoaudiológica en pacientes neurológicos de la Universidad Católica, tiene formación en PRON, PECS nivel 1, IS nivel 1, certificada en A22 y ADR, y también tiene formación en SOS Approach to Feeding. La fonoaudióloga Carla Andrea Muñoz Céspedes es diplomada también en trastornos de la deglución y también certificada en A22 y con formación en PROM. Hoy día nos van a hablar de Baby Science. Bueno, hola a todos, esperando entonces que estén muy bien. Mi nombre, como bien dijo Patricia, es Carla Muñoz, fonoaudióloga. Trabajo, en varias áreas. Trabajo principalmente en un centro ambulatorio, también en un jardín infantil con atenciones particulares y en una clínica domiciliaria, con un espectro amplio de pacientes, desde trastornos del lenguaje, hablantes tardíos, diagnóstico de TEA y también con pacientes síndrome de Down. ¿Ya? Hola, yo soy María Luisa Nogales, como me presentó Patricia. Trabajo en conjunto con Carla en dos lugares, en este centro ambulatorio y la clínica de hospitalización domiciliaria. Y es por eso que también decidimos hacer la charla en conjunto, porque aplicamos este programa en pacientes en conjunto. Y como mencionó Carla, vemos un rango de pacientes con distintas patologías, distintos diagnósticos, en ellos hemos ido aplicando este programa. Hola chicas, les damos la bienvenida y yo quiero partir haciéndoles una pregunta. ¿Cómo es que ustedes conocieron Baby Sign? Bueno, yo conocí Baby Sign hace algunos años atrás, principalmente saliendo de la universidad por cosas de la vida, comencé trabajando con pacientes síndrome de Down, ya que es una población en donde se utiliza mucho esta herramienta de comunicación como complemento. ¿Ya? Y desde ahí entonces me llamó la atención lo beneficiosa que era y cómo complementaban el uso de gestos con el lenguaje verbal. Desde ahí entonces obviamente me interesó, quise buscar mucha más información y también formarme al respecto. Así es, yo también partí conociendo este programa por niños con diagnóstico de síndrome de Down. Si uno se pone a leer un poco la literatura y las investigaciones, es en la población, por lo menos de rehabilitación, donde más encontramos literatura de los beneficios que nos puede traer Baby Sign. Pati, no se te escucha. Disculpen. Chicas, ¿y de dónde nace Baby Sign? Perfecto, pero antes de contestarles esas preguntas, queremos hacerle unas preguntas a ustedes y les queremos pedir que por favor las contesten solamente con el uso de señas. ¿Ya? ¿A nosotras? A ustedes, a Mariana y a Patricia, que les son teníamos esta pequeña sorpresa para hacerle un poco más interactivo, porque no podemos ver a la gente que nos está observando, pero sí ustedes. Entonces ustedes van a hacer un poco la proyección de toda la gente que está viendo esta charla. Ya. Ya, súper. Ya, denle. Ya, perfecto. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer es ¿qué quieren llegar a hacer a su casa después de un día muy cansador? Dormir. Con gestos, seña, ¿cierto? Sin palabras, intenten solo con gestos. Súper. Después de comer, ¿qué es lo que nos dicen los dentistas que tenemos que hacer? Excelente. Cuando estamos despeinadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Súper. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que nos dicen para evitar el contagio de coronavirus?
Excelente. En un día de invierno, ¿hace calor o frío? Excelente, súper bien. Si se dan cuenta entonces, ustedes pudieron respondernos solo mediante gestos las preguntas que nosotros les hicimos. Además, la similitud entre sus gestos también es algo que nos ayuda a poder entender cuál era exactamente la respuesta que querían darnos. Desde aquí entonces queremos destacar que obviamente la comunicación se compone no solamente de lo expresivo o lo que podamos decir en general, sino que también tiene un componente importante de comunicación no verbal a través de los gestos y también de las señas. Como este conversatorio está abierto para todos, fueron invitados padres, profesionales, gente de educación y de salud, queremos explicar un poco esta palabra quizá un poco más técnica de comunicación, porque claro, los fonoaudiólogos la manejamos, pero queremos dejar un significado para todos en común. La comunicación se constituye como un proceso central a través del cual se intercambian y construyen significados con otro a lo largo del tiempo. Es por eso que tanto Patricia y Mariana han construido este significado de todos los gestos que nos acaban de hacer a lo largo del tiempo, y por eso logramos entender y ellas lograron comunicarnos las respuestas que nos estaban dando. Exacto. Entonces ahora, respondiendo a la pregunta que nos había hecho Patricia, ¿de dónde nace Baby Sign? Baby Sign nace aproximadamente en el año 1982 con dos doctoras psicólogas, Linda y Susan, que se dieron cuenta que los niños entre 12 a 24 meses usaban gestos para comunicar palabras que por edad aún, por ejemplo, no podían articular. Desde aquí entonces se dieron cuenta que usaban gestos muy creativos, como por ejemplo inhalar para referirse a una flor, sacar la lengua para referirse por ejemplo a un perro, o también soplar para referirse cuando algo estaba muy caliente. Desde ahí entonces se interesaron en profundizar mucho más en lo importante que era el uso de señas en la comunicación. Qué entretenido, qué interesante el tema. ¿Y de dónde nace el baby? O sea, ¿qué es Baby Sign? Más bien, ¿qué es? Baby Sign, en pocas palabras, se define como un programa que se utiliza como una herramienta de comunicación, ¿ya? Desarrollada por estos dos expertos que mencionó Carla, para fomentar la comunicación gestual a partir de enseñanza de gestos simples, ¿ya? Estas frases de Baby Sign que dice, es tan fácil como mover la mano para decir hola, o mover la cabeza para decir sí o no. Baby Sign nos recalca que el uso de gestos es parte del desarrollo natural de todas las personas. O sea, perdona que me meta, pero esto se utiliza entonces en todos los niños, tengan o no alguna dificultad. ¿Esto es general para todos los niños? Así es. Lo queremos explicar un poquito más adelante a qué población va dirigido esto, pero sí, Baby Sign está dirigido a niños recién nacidos, así como una población más amplia con alguna patología del lenguaje. ¿Y en qué nos favorece el Baby Sign? Bueno, Baby Sign tiene varios beneficios, ¿ya? Dentro de estos podemos destacar que disminuye la frustración entre los comunicantes, ya sea del niño con quien quiera comunicarse o también de la persona adulta que quiera comunicarse con el niño. Además también, a lo contrario, que se cree que no favorece la adquisición del lenguaje verbal, es todo lo contrario, ¿ya? Nos ayuda al desarrollo también de lo que es el lenguaje verbal, también el desarrollo socioafectivo y también cognitivo, disminuye también conductas agresivas, porque le damos una herramienta para que él pueda comunicarse, y lo otro también es que nos ayuda a aumentar la intención comunicativa del niño. ¿Ya? Cuando hablamos de disminuir la frustración, si yo le doy al niño una herramienta para que él pueda comunicarse, le estoy dando alternativas para que él pueda expresar, por ejemplo, lo que quiere, lo que no quiere, qué le gusta y qué no le gusta. Y no solamente en el niño, sino que también, por ejemplo, podemos ayudar a ese papá o a ese cuidador que pueda entender exactamente con gestos simples qué es lo que quiere el niño. Es por eso también que se habla del desarrollo socioafectivo, porque significa que un chiquitito, un niño de menos de un año, que normalmente se frustra porque él quiere conseguir su leche, pero hace quizás un gesto, pero no es tan preciso
porque nadie le enseñó cómo poder hacerlo para pedirlo, se frustra. Y ahí nacen quizás también algunas conductas más agresivas o estos llantos o pataletas que no podemos controlar. Pero ahí yo tengo una duda, porque uno siempre como fonoaudióloga, te lo digo, bueno, yo hace años trabajé con niños, y uno le decía a las mamás que cuando el niño indicara, hiciera gesto, no le hiciera caso, y que tratara de oralizar, ¿cierto?, la palabra, que lo intentara por lo menos, y que después hiciera un modelado, y repitiera, ¿cierto? Y de ahí podía hablar. Entonces, esto como que se contradice un poco, ¿o no? No, lo que pasa es que Baby Sign en sí es el uso del gesto o la seña en conjunto con lenguaje, ¿ya? No son señas mudas. Todas las señas tienen asignada alguna palabra funcional, ¿ya? Por eso es muy importante que cada seña que nosotros hagamos para los niños tiene que estar asociada sí o sí a una palabra funcional, porque la idea es complementar ambos tipos de comunicación, ya sea la verbal en conjunto con la no verbal. Y además, tú mencionaste desde el punto de vista fonoaudiológico, de un niño con alteración del lenguaje. Y ahí también cambia un poco la perspectiva, porque claro, Baby Sign fue creado para estimulación temprana de niños Claro. sin alteración del lenguaje. ¿Se puede ocupar como herramienta terapéutica? Sí. ¿Es la solución a una alteración del lenguaje? No. Es una herramienta que nos va a favorecer la intervención, pero tampoco por sí sola significa que esta alteración del lenguaje va a pasar, porque claro, ahí habría que intervenir, habría que evaluar todos los aspectos que están generando esta alteración del lenguaje, este retraso que genera un hablante tardío. Bueno, también hay varios estudios que han demostrado que el uso de señas desde edades tempranas, favorece el desarrollo del lenguaje en los niños. Y no solamente a nivel de lenguaje, sino que también a nivel cognitivo. Ya se ha hecho estudios en donde se ha demostrado que niños de la misma edad que usaron señas tienen un mayor desempeño cognitivo en aquellos, por ejemplo, que no usaron señas. Sí, de hecho, este estudio que menciona Carla llega a ser hasta asombroso los resultados que demostró, porque en este estudio se refieren de 12 meses de beneficios en adquisición al comparar a un niño, no me acuerdo si era 12 o 14 meses, que reflejaba 28 meses de desarrollo cognitivo y lingüístico, frente a sus pares que no fueron sometidos a este programa. Y desde la experiencia de nosotros, con María Luisa trabajamos juntas en 2 lugares y compartimos pacientitos en general, los vemos en conjunto, ¿ya? Y desde acá hemos podido igual ver el beneficio que tiene incorporar esta herramienta a la comunicación como complemento. Ojo, no es la solución al problema, sino que es un complemento que nos ayuda a mejorar un poquito más la comunicación, ¿ya? Y en este caso, nos llegó un chiquitito de 4 años con diagnóstico de TEA, no confirmado todavía, pero toda la sintomatología apuntaba para allá, muy disruptivo por sus dificultades comunicativas, sin lenguaje expresivo. De hecho, era tan disruptivo que la neuróloga lo envió directamente a terapia de ABA, a terapia conductual, porque ella consideró que en verdad las conductas que él estaba teniendo podían salir de un poco del manejo clásico de fonoaudiología. Con Carla mencionamos a este paciente este usuario, porque fue un niño que tuvimos en conjunto y que pudimos ver la evolución de él muy rápido desde lo conductual, a través de entregándole la sola herramienta de gestos para decir que no, para decir que sí, que quería más, o dame. Porque ya no pedía el dame rompiendo todo, pegándole a todo el mundo. No, él entendió que de a poco, que con solo un gesto tenía el poder para que uno entendiera lo que él nos estaba expresando. Buenísimo. Bueno, igual tenemos otro pacientito con síndrome de Down, que él, en general tiene muy bien incorporadas las señas, pero tenía muchas dificultades en el término de actividades y comenzar una nueva. Desde ahí entonces decidimos agregar la seña no más, se acabó, ¿ya? La fuimos integrando de a poquito para que él entendiera que cuando hacíamos esta seña se terminaba la actividad y había que partir con una nueva.
¿ya? Y esta seña fue súper bien integrada en general por él y nos permitió hacer cambios de actividades sin tener tantas dificultades. Y además ahora él también la usa, por ejemplo, cuando no le gusta una actividad, él nos dice, se acabó. También la utiliza. Pero eso es muy bueno porque le entregamos herramientas para que él diga lo que quiere y lo que no. ¿Y cuándo podemos utilizar Baby Sign? Si tuviéramos que recomendar en qué momento hacerlo. Bueno, Baby Sign se recomienda usarlo siempre, desde que nacen los niños, en cualquier edad, ¿ya? En verdad, esto es como una herramienta para poder estimular, de cierta forma, la comunicación entre los diferentes locutores, ¿ya? No hay una edad específica, se dice que desde nacer hasta los 12, 24 meses, etcétera, se puede utilizar e implementar. Sí, como dijo Carla, fue creado quizás al principio como para niños neurotípicos, para estimulación temprana, o sea, desde que nacen, fomentar el uso de gestos. Pasa mucho también que de repente nos volvemos un poco más introvertidos y dejamos de ser tan expresivos corporalmente. Lo que nos invita Baby Sign es a volver a expresarnos con el cuerpo para poder facilitar esta herramienta. Oye, chicas, y más o menos nos podrían mostrar en qué consiste Baby Sign. Bueno, Baby Sign es el uso de señas en conjunto de palabras funcionales. Eso es lo más importante que tenemos que entender, ¿ya? No son señas mudas. Señas mudas no es Baby Sign. Baby Sign es la seña en conjunto con una palabra que yo quiera asignarle a esa seña. Eso es lo más importante de recordar. Otra de las cosas importantes que nos enseña un poco Baby Sign es hacerlo a partir de cosas funcionales, del día a día de los niños. Entonces, ¿qué es lo que es día a día? Son las rutinas. Por ejemplo, comer, bañarse, dormir, vestirse, las mascotas que también suelen ser más cotidianas en los niños. Exacto. Entonces, desde aquí es importante que cuando queramos utilizar Baby Sign para estimular ya sea el uso de señas y también de lenguaje en general, debemos buscar señas que sean significativas para el niño, ¿ya? Es importante que sean señas que a él le llamen la atención en rutinas que para él sean totalmente satisfactorias en general, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, si tengo un niño con rechazo alimentario, quizás la rutina de la comida no va a ser la mejor instancia para poderle integrar señas, ¿ya? Entonces, desde ahí tenemos que buscar una rutina cotidiana que sea totalmente del agrado del niño para que obviamente él quiera imitar las señas, quiera hacer estas señas y también tienen que ser muy entretenidas porque tienen que ser vistas desde el punto de vista de un juego. Entonces, chicas, mira, hay mucha gente que nos está viendo y nos podrían adelantar cómo se enseña el Baby Sign, porque, bueno, para mí, la verdad, yo siempre lo escuchaba, pero no tenía idea de lo que era. Y a veces me preguntaban y yo la verdad que, además que yo decía, no, eso es para trabajar con niños mucho más pequeños, no, yo nada que ver ahí. Entonces mucha gente quiere saber cómo se puede enseñar, o sea, cómo serían los primeros pasos, algunos tips. Es importante, conjunto con cosas que dijo Carla, señalar también qué no es Baby Sign, ¿ya? Porque cuando uno escucha a veces, Baby Sign no resultó, Baby Sign no funcionó con este niño, siempre es bueno preguntarse qué pasó. Y un poco en base a la experiencia tanto de nosotras como de otra gente, queremos recalcar que enseñar gestos no significa sentarme con un niño a que me diga más, ¿ya? Enseñar el gesto más tiene que ser sí o sí a través de una rutina significativa, a través de algo que el niño haga todos los días. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las actividades de juego. Es típico que a las guaguas les hacemos cosquillas o que les hacemos juegos de ¿dónde está el bebé? Entonces, los niños cuando uno les hace cosquillas y paran, el niño te queda mirando así con una cara de quiero más. Entonces nosotros enseñémosle el gesto, más, al mismo tiempo que la palabra. Y así vamos incorporándolo en sus rutinas del día a día y a través de algo que sea entretenido para el niño. Exacto.
Otra forma también en donde podemos incorporar, por ejemplo, la misma seña más que mencionó anteriormente María Luisa, cuando trabajamos principalmente, le estamos dando la comida, o cuando estamos trabajando algunos terapeutas de inclusión, lo que yo hago es dejar de dar la comida un ratito, como que me quedo mirando el horizonte a ver qué reacción tiene el niño. Y obviamente, si son niños que les gusta mucho comer y mucho la comida, normalmente lo que me hacen, como ya anteriormente ya les mostré el gesto de más, me miran y me hacen que quieren más comida. ¿Ya? Esta también es una instancia en donde yo he podido integrar estas señas para obviamente favorecer el que él solicite, el que él me pida cosas en particular, y son rutinas cotidianas, como dijo María Luisa, la comida todos los días tenemos que comer. Y eso significa que cualquier persona puede aplicar esta técnica, Baby Sign, o necesitas un título profesional, algo que te lo certifique. Estamos respondiendo las dos con gesto mientras tú nos vas preguntando. Es que es algo súper nuevo para mí. Sí, bueno, para mí también. me encantan estos live porque he aprendido tantas cosas bueno, esto no es precisamente de la fonoaudiología, pero he aprendido muchas cosas nuevas que antes ni escuchaba. Por eso quizás mi inquietud de saber quiénes lo aplican, quiénes lo hacen, lo podemos hacer solamente gente certificada o cualquiera, no sé. Sí, todos pueden usar Baby Sign. Desde Baby Sign Chile dejan muy claro qué puede hacer cada uno desde la capacitación o certificación que obtenga con Baby Sign Chile. Es por esto entonces que queremos mostrarle un cuadro para dejar detallado y bien claro qué es lo que pueden hacer con nosotras como instructoras certificadas independientes y qué tienen que hacer con Baby Sign. Bueno, quienes certifican tanto a profesionales como a instructores certificados independientes es Baby Sign Chile. Baby Sign Chile certifica instructores y profesionales. Y también nos especifica a qué estamos habilitados como instructores certificados independientes para poder hacer. Con Carla podemos realizar ciertos talleres, taller para padres, cuidadores, ampliados a profesionales, que es un taller introductorio, ¿ya? Podemos certificar y capacitar centros, realizar talleres de cuentacuentos y talleres de señas, palabras y juegos. ¿Qué es lo fundamental? Es que como instructores certificados queremos ayudar enseñando a otros a estimular con el programa Baby Sign. Exacto. Entonces, desde talleres para padres y cuidadores ampliados a profesionales, lo que queremos hacer principalmente es darles a conocer la herramienta Baby Sign, también contarles un poquito cómo podemos implementarla en los distintos niños, y además le vamos a enseñar algunas señas, ¿ya? Si tú como profesional te quieres certificar 100% en Baby Sign Chile, debes ponerte en contacto con ellos y ellos cada cierto tiempo hacen la certificación, ya sea instructores o profesionales. Así es. Nosotros hacemos una introducción, les contamos mucho más de este programa, entregamos muchos más detalles de lo que podemos entregar ahora a través del live. Y algo que es súper importante recalcar, que si te certificas como profesional o como instructor y tú lo aplicas con tus usuarios o haces talleres de estimulación temprana, es importante recalcar que siempre tenemos que entregarle todas las habilidades a los papás. Nosotros como profesionales estamos 1 hora al día con los niños haciendo terapia, mejor de la suerte 2 o 3 sesiones en la semana, pero quienes están 24/7 con sus hijos son los papás. Entonces, la mejor fórmula para poder realizar Baby Sign o incluso poder hacer una buena rehabilitación de alguna alteración del lenguaje es entregándole todas las herramientas a los papás. Si ellos lo aplican 24/7 a través de sus rutinas diarias versus 1 hora a la semana, claramente esto se va a potenciar.
Y Baby Sign no solamente es para fonoaudiólogos, ¿ya? Sino que es para terapeutas ocupacionales. Yo he visto hasta pediatras que los utilizan en sus consultas. Desde que entra el bebé comienzan también a utilizar señas. Es también para kinesiólogos, para padres, para cuidadores. En verdad, es para todos, ¿ya? Lo importante, obviamente, es poder informarse, es tomar estos talleres o cursos con instructores certificados para que puedan enseñarles bien cómo debe ser la metodología y el uso de estas señas. Y además cómo poder implementarla en la comunicación cotidiana de todos los niños. Chicas, ustedes hablaron de que los papás se podían certificar, ¿y estos padres le pueden enseñar a otros padres? No. ¿No? Ya, No, porque para poder enseñar a otras personas tienen que ser instructores certificados independientes Baby Sign, que es una capacitación superior. La idea es eso, bajarlo a nosotros, que somos los certificados independientes, a los padres para que ellos lo apliquen en sus hijos. Claro que esto pasó del boca a boca, que el papá que se capacitó le enseñó a su amigo, a su primo, a su familiar, y es por eso también que Baby Sign ha ido surgiendo y cada vez lo escuchamos más, porque es algo que funciona. Mónica Nea, hay una pregunta que dice, ¿es un apoyo a nivel kinestésico? Desde el ámbito comunicacional, podría ser también un apoyo para distintos tipos de profesionales. De hecho, es un apoyo que se le da al niño, a ver, si lo vemos desde la rehabilitación, que suele ser más, nosotros les entregamos un apoyo visual. Una de las cosas que no hemos mencionado con Carla es que acá no importa si el niño me hace más, me hace más, me hace más, es que el gesto sea similar, es que logremos entender lo que él quiere, entonces tampoco necesito un apoyo del niño en tomarle la mano y que me haga el gesto tal cual como yo quiero que lo haga, ¿ya? Aquí Baby Sign sí permite esta flexibilidad porque claro que hay un desarrollo motor fino que va necesitando el niño, una coordinación a través del desarrollo que no nos exige el gesto tal cual como aparece en una imagen. Exacto. Baby Sign sí propone gestos universales, ¿ya? Pero siempre recalcan y destacan que estos gestos se pueden modificar dependiendo de cada niño, ¿ya? Ellos nos dan una idea, por ejemplo, que el más es así, pero yo tengo niños que me hacen más así, ¿ya? Con solamente una mano, casi como el dame, y eso yo igual lo tomo como más, ¿ya? Porque igual es un gesto que está asociado a una palabra. En definitiva, el gesto debemos adecuarlo a cada uno de los niños dependiendo obviamente de sus necesidades, de sus dificultades motoras, etcétera, ¿ya? Debemos adecuarlo a cada niño. Lo que es importante es que esta flexibilidad tampoco caiga en cosas sin sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de este gesto más que lo hemos mencionado harto, si yo hago más o así como ándate más, no tiene mucho significado para el resto de la población. Entonces es importante que estos gestos sí se logren entender tal como se dio a entender Mariana y Patricia con los gestos que ellas nos hicieron. Exacto. Eso es importante, que sean coherentes y atingentes a la palabra que queremos asociarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en pasado que más, algunos me dicen, pero entonces más puede ser que me toque la oreja, y si yo quiero que ese sea el gesto más, podría ser más. La respuesta es, sí podría ser. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el niño vaya al jardín, cuando vaya al colegio, o cuando está en otro contexto comunicativo? Si se toca la oreja, quizás las demás personas no le van a entender qué exactamente se refiere con ese gesto. Pero, por ejemplo, si el más es con la manito, nosotros nos hacemos entender que eso ya es un dame o que quiere más un elemento en particular, por ejemplo. ¿Y es solamente con los gestos? ¿No se utiliza nada de juguetes? Sí. Bueno, para los talleres utilizamos un gran amigo, que se los voy a mostrar a continuación. ¿Tienes hermana? Acá la manito. Voy a mover un poquito la cámara. Es que se llama... Es un poco grande. Es como de mi porte. Bueno, este osito se llama Bebo,
ya el ¿Ya? famoso bebo, que es una de las formas que tenemos de enseñar las señas de manera entretenida, porque debemos ¿Ya? recordar que lo más importante cuando enseñamos las señas es que deben ser vistas como un juego, súper entretenida. Entonces, los talleres, por ejemplo, para padres, usamos mucho el bebo, en donde hacemos las señas a través de este osito, De hecho, ¿ya? este oso tiene la gracia que uno puede colocar las manos Ay, qué entretenido. Y ahí están las manitos. y simular Ah, que es el oso quien está haciendo los gestos. El oso quiere comer. buenísimo. El oso te Ya. pide más. Por Entonces, ejemplo, ahora, Buena, qué ¡Qué buena, lindo! buenísimo, lindo. Me enamoré. ahora entonces, como ya estamos con Bebo instalado, les queremos enseñar las señas de una rutina, que es una de las más cotidianas, que es ¿Ya? comer, ¿ya? ¿Ya? Entonces, siempre debemos nunca olvidar, por favor, yo hago mucho énfasis en esto, en que la seña tiene que ir acompañada de la palabra. Entonces, por ejemplo, comer, si lo hacemos con Bebo, es con la palma de la manito tocando la boca. Comer. Y yo digo, ¿quieres comer? Sí, vamos a comer. Qué rico es comer, ¿ya? Y cada vez que digo comer, hago la seña. otro gesto que mencionó Carla de la rutina de comer es el más. Quiero más. No sé si se ve bien. Quiero más. Siempre, recuerden, es súper importante. Palabra más gesto. Más. Más. Bueno, la otra también que está asociada a la rutina de la comida es no más, ¿ya? Yo le agrego a veces no más, se acabó y prolongo un poquito el lado, ¿ya? Pero en sí la seña es se acabó. Cuando, por ejemplo, no quiere comer más, no quiere jugar con un juego en particular, entonces ahí aplicamos se acabó. Otro gesto que les Entretenido. queremos enseñar es el de agua. Porque también pasa que los niños piden agua. Y es aquí, cerca de la boca, como una olita. Agua. Agua. Qué Exacto. entretenido. Oye, y lo encuentro lo más entretenido, pero ¿y dónde Cuando uno se capacita en se esto? hace el taller de padres o este taller introductorio, una de las cosas que se entrega es esta guía rápida. Esta guía rápida incluye todas las señas principalmente asociadas a las diferentes rutinas de los niños, ¿ya? Entonces, es sumamente cómoda y fácil de transportar, y acá está todo lo que tenemos que saber, importante, para qué señas podemos implementar. Perfecto. Es súper útil porque en verdad es de este porte. Es chiquitita, entonces salen nos permite todas las trasladarla. Súper. O sea, más difícil es trasladar el monito, que se me olvidó el nombre, Sí. que el gatito. ¿Cómo se llamaba? Bebo. Bebo. Sí, Pero acá ahí- preguntaban por las capacitaciones, porque decían que en Argentina no ha llegado, y preguntaban dónde se podía certificar. Y también está Itzel de Panamá, que también nos está diciendo que ella le encantaría certificarse. Para certificarte oficialmente como profesional o como instructor, como lo mencionamos, es a través de Baby Sign. Si en Argentina no hay nadie, tienes que contactarte con alguno que sea factible para ti. Por ejemplo, con Baby Sign Chile. Ellos han hecho capacitaciones a otros profesionales de otros países. Incluso cuando nosotras nos certificamos, había alguien hasta de España. Exacto. Ahora, si tú quieres solo saber más, puedes tomar un taller para conocer un poco más el método previo a tu certificación, si es lo que deseas finalmente. Exacto, pero si ya quieres certificarte o ser tú un instructor y poder hacer talleres, etcétera, debes ponerte en contacto con Baby Sign Chile para que ellos te puedan guiar y certificarte como instructora en un futuro. Sí. Bueno, ¿Y esta dentro capacitación? también de los materiales que podemos ver o que podemos utilizar para enseñar las señas, están también Les voy las tarjetas con rutinas, ¿ya? Y acá están todas las señas, por ejemplo, que vimos. Aquí está comer, Ahí está, comer. Ajá. aquí está más, que fue también la que revisamos. Aquí está agua. Último, no más, que fue la otra también que vimos asociada a la rutina de la comida. Les voy a compartir una imagen que acá se resume un poco todos los materiales que hay en Baby Sign, donde está el oso. Por acá, más rojito,
a la mano izquierda arriba, es la guía imantada, que esta es la que se entregaba antes, ¿ya? Que salen varios gestos, pero claro, no era tan útil como el de las rutinas diarias. Por eso ahora se entrega el de las rutinas diarias. Al otro costado aparecen unos CDs y libros que, por lo menos en Baby Sign Chile, se generó una plataforma para poder acceder a esto digitalmente. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, cuando hacemos el taller de padres, incluye la guía rápida en donde están todas las señas y se manejan, obviamente, mucho más fáciles en un solo lugar, ¿ya? Porque como decía María Luisa, la guía imantada era la rojita, esa ya no se está utilizando porque eran muchas señas, entonces es mucho más práctico tenerlas todas en un mismo lugar. Y desde ahí se creó la guía rápida. Perfecto, qué interesante. Súper interesante. Hay una mostrar otra pregunta. cosa. No, dale. Es que hay una pregunta del público, de Catherine Méndez, que dice, según su experiencia, ¿se han tenido casos en que los niños prefieren el gesto al habla? Es decir, que quieran ser solo gestos. Bueno, desde mi experiencia, no. Mira, la mayoría del tiempo, si ellos comienzan en primera instancia usando solamente el gesto, es importante recalcar que Baby Sign tiene un continuo, ¿ya? Para, obviamente, la adquisición de la palabra ya sin el uso de gesto, ¿ya? En primera instancia, lo que hace el niño, cuando yo le enseño un gesto, es mirar mis manos, ¿ya? Por ejemplo, el gesto más, que es el que más hemos utilizado. Entonces, ya, gesto más, el niño mira el gesto y lo va entendiendo. Posteriormente, demuestra que entiende la seña, o sea, sabe que cuando hacemos gesto más la palabra, es para solicitar algún elemento o algún objeto en particular. Les compartí esta escalera que está mencionando Carla, que es de Baby Sign, pero también está en literatura del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Después de que demuestra entender la seña, como dijo Carla, la va a intentar imitar. Imita la seña por sí sola. Posteriormente, usa la seña cuando se le pide. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quieres más? Ahí usa la seña. O, ¿qué quieres? Y ahí también puede usar la seña más. Después de que entendió un poco el mecanismo de si yo lo hago en respuesta, también lo puedo hacer espontáneo. Entonces, la voy a hacer, estoy haciendo la escalera, entonces primero lo va a hacer sin la palabra. Y después va a agregar la palabra junto a la seña. Diciendo más. Y finalmente, nos quedamos solamente con la palabra que sería más, ya sin el apoyo, en este caso de señas, usando la palabra más. Ya, mire, yo lo he usado en diferentes tipos de pacientes, desde implante coclear, pacientes con síndrome de Pfeiffer también, pacientes con síndrome de Down, y no me ha pasado de todo este tiempo que llevo usando las señas que no hablen, ya todo lo contrario, desarrollan el lenguaje verbal y utilizan la herramienta Baby Sign como un complemento a su comunicación. Sobre todo, por ejemplo, en aquellas palabras que no pueden articular adecuadamente, se hacen entender mediante señas, la articulan, pero aparte se acompañan y se apoyan de las señas. Desde mi experiencia, tampoco me ha pasado de que hayan niños que no lleguen a lo verbal. Pero sí tengo que reconocer que sí hay profesionales que me lo han comentado. Pero es ahí cuando uno empieza a preguntar, porque, por ejemplo, son profesionales que les llegaron niños con Baby Sign, y como saben que tengo la certificación, me preguntan. Y uno empieza a preguntar, y uno se empieza a dar cuenta que los gestos que le enseñaron no son funcionales. Por ejemplo, súper específicos los casos quizás, pero me comentaron que a uno de los niños le enseñaron la palabra bichito. Bichito. El gesto de bichito es este. Pero realmente, ¿cuántas veces a la semana puedo ocupar el gesto o nombrar un bichito? Muy poco. Entonces, claro, hay un rango de usuarios gigantesco. Yo no puedo decir que todos los niños que vayan a ocupar Baby Sign van a llegar a la oralidad, porque también hay que reconocer que hay usuarios con síndrome de Down, con un déficit intelectual severo, hay casos de TEA
que con o sin baby sign cuesta mucho llegar a la oralidad. Entonces, tampoco podemos negar y decir, no, baby sign es una receta de cocina y con esto es como la pastilla mágica que si usted la toma, el niño va a hablar. No. Sí es una herramienta muy buena que ha demostrado resultados pero maravillosos en estimulación temprana. O sea, niños sin alteraciones. Y además ha demostrado buenos resultados como herramienta complementaria a las alteraciones del lenguaje. Ya, y ahí quiero preguntar una cosa que Silvia Quiñones también pregunta, si que puede ser aplicado en niños sordos. Y yo me imagino que algunas personas pueden pensar en la lectura labiofacial, que tiene como todo un componente o gestual, la lengua de señas, no se parece en nada a eso, me imagino. Estoy hablando desde la ignorancia, ¿eh? Yo no tengo la menor idea, pero ¿se podría aplicar en niños sordos? Que es la Yo lo, pregunta que hace yo lo he Silvia. aplicado en un niño con implante coclear, ya que no tiene nada de lenguaje oral y fue implantado hace poquito y recién estamos trabajando el tema del lenguaje expresivo. ¿Ya? Y desde él, bueno, antes de que yo lo viera, le habían restringido un poco el uso de gestos y él estaba súper frustrado, porque una de sus formas de comunicarse era a través de los gestos. Entonces, bueno, yo conversé con los papás y les dije que los gestos es importante que los implementemos porque es una de las formas que él tiene de comunicarse ahora, pero siempre asociados a una palabra funcional. ¿Ya? Y desde ahí, por ejemplo, hemos empezado con palabras de primera adquisición como ahí, mamá, papá, etcétera, y todo asociado a gestos, pero nunca dejando de lado la palabra que yo quiero trabajar en sí, ya con estímulos visuales, con estímulos auditivos, etcétera. ¿Ya? Y lo otro que decía María Luisa en cuanto a la importancia de entender que es una herramienta complementaria, ya no es la intervención, eso es lo importante de hacer énfasis, es una herramienta complementaria. Si un niño tiene dificultades del lenguaje u otra, debe ser derivado al especialista indicado, ¿ya? Es una herramienta complementaria, no es la intervención. ¿Es bueno que todos la conozcan? Sí, porque si un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional quieren comunicarse con el niño, tienen que entender el gesto, tienen que fomentárselo para poder avanzar un poquito a la oralidad. Pero no significa que solo aplicando baby sign, un niño con alteración del lenguaje vaya a llegar a hablar. Vane, gente pregunta si los gestos o las señas son las mismas en todos los países, si hay algún cambio. Hay algunas que tienen cierta modificación, por ejemplo, con el original. Por ejemplo, el agua en Estados Unidos, en Norteamérica, es como de esta forma, como una W, ¿ya? Y acá se hizo la water, ¿ya? Y acá se hizo la modificación de agua más cercana a la boca. Entonces hay algunas que sufren pequeñas modificaciones, pero por algo más que nada cultural. ¿Ya? Entonces, Baby Sign ahí ha hecho las modificaciones pertinentes a Chile, en este caso, ¿ya? Que es de donde está precisamente Baby Sign ya como súper formado. Sí, de hecho, la mayoría de los signos que ocupa Baby Sign están basados en la lengua de signo americano. Y es por eso que son tan similares entre un país y otro, o entre un continente y otro, porque estos se ocupan en todas las partes del mundo. Preguntan si al realizar la capacitación incluye el material del que hablan. Cuando se hace el taller para profesionales y padres, incluye la guía rápida Baby Sign. Pero ustedes ya habiendo hecho esa capacitación, pueden igual acceder al otro material, desde la página propia de Baby Sign. ¿Y el osito? Eso es para certificados instructores. Para instructores certificados. Tengo entendido que igual se puede acceder al osito, a comprarlo. ¿Se puede comprar el osito? Sí. Ah, ya. Es que lo encontré lo más entretenido. Vamos a ver a Mariana en la próxima charla hablando con su osito. Con dedo de adelante. ¿Hay más preguntas, Pati, o no? ¿Hay más preguntas de la gente? Es que pregunta si se puede usar en Argentina.
Sí. ¿Sí? Y lo otro que preguntan es, acá. Si acaso sirve para trabajar con niños auditivamente implementados. Bueno, eso fue lo que respondió Carla, porque ya tuviste una ¿Verdad? experiencia Sí. de un niño Sí. con implante coclear y que le sirvió. Así que ahí está respondida esa pregunta, para no dejar alguna pregunta fuera. Estoy revisando. Dice, si acaso este modelo es afín a la comunicación bimodal. El término comunicación bimodal se refiere a un tipo de estrategia comunicativa y no a un conjunto fijo de signos ni a una metodología propia de implementación. Esta suele variar según el tipo de población. Por ejemplo, existe el habla asignada, que fue descrita en un paper, si no mal recuerdo, del 2005, que se aplicó a niños de trastorno de espectro autista. Y existen así otros programas que se han ido aplicando a distintos niños según el tipo de población. Entonces, por lo tanto, la comunicación bimodal es un concepto genérico que incluye cualquier programa que combine el uso de signos manuales con el lenguaje oral, así como las adaptaciones de las estrategias de interacción. Por lo tanto, podríamos decir que el programa Baby Sign sí es completamente afín con la comunicación bimodal. Súper. Y si hiciera la capacitación sería el 7 de agosto. El 7 de agosto va a ser un día viernes en la tarde. ¿Y el horario? Creo que era a 7 de la tarde. De 7 de la tarde. Voy a mirar. 7 de la tarde, 8 de la noche en Argentina, porque tenemos una hora de diferencia. Si son las 7 acá en Chile, en Argentina es a las 8. Correcto. Como preguntó la colega desde Argentina. Sí, de hecho, quizás podríamos comentarles también un poco de por qué en la población con síndrome de Down ha traído más beneficios o ha traído más resultados. Y si uno se pone a leer, en la población con síndrome de Down está demostrado que los apoyos visuales se procesan primero que el lingüístico. Entonces, por eso que si yo le doy apoyos visuales de gestos incorporados al lenguaje, ellos los van a ir procesando mucho más rápido que la palabra, sin quitar el hecho de que vayan a llegar a la palabra. Y otra cosa importante igual de rescatar es que, bueno, sea con las investigaciones y todo, se ha llegado a la conclusión de que las señas se procesan en la misma localización y redes neuronales en donde se procesa el vocabulario. ¿Ya? Entonces, desde ahí es la importancia de darle una ayuda extra al vocabulario, la palabra que nosotros queremos que el niño aprenda, dándole en este caso la ayuda visual o la ayuda con el gesto. Nuestro fan número 1 dice, qué interesante tema. Ya sabemos, nuestro fan número 1. Tenemos Sí, una fan interesante. ¿Alguna cosa más que quieran decirnos, comentarnos antes de terminar? Es importante, ya lo hemos dicho durante todo el conversatorio, pero ver a Baby Sign como una herramienta complementaria a la comunicación y también entender que todos podemos usarla, ¿ya? Y que todos podemos ser partícipes de utilizar este tipo de herramienta para comunicarnos con mi hijo, para comunicarme, por ejemplo, con mis alumnos, con mis pacientes, ¿ya? Entonces, en verdad, es una herramienta que puede usar todo aquel que interactúe con niños. Y además los gestos tienen una importancia muy marcada en el desarrollo del lenguaje de los niños. Parte de la imitación, parte de la escalera que les mostramos que es base a la imitación. Y la imitación y los gestos son considerados precursores del lenguaje. Si nosotros fomentamos los gestos, fomentamos la imitación y fomentamos el desarrollo de la adquisición del lenguaje. Súper interesante, súper interesante. Y podría ser una herramienta que se podría incorporar en educación inicial, sobre todo pensando en el boom de niños con dificultades hoy en día. Y incorpora. Sí. De hecho, estas partes de capacitaciones a centros es
centros de rehabilitación, centros terapéuticos, jardines infantiles, salas de colegio, en donde, claro, se les va enseñando cómo marcar las rutinas del jardín, cómo marcar las rutinas del escolar a través de los gestos, dónde ubicar mejor las señas para que los niños las puedan ver. Es parte de la capacitación y de lo que se está llevando para Baby Sign. Por ejemplo, en el jardín, un hecho tan cotidiano como, por ejemplo, ya, un niño se cayó. ¿Cómo puedo yo comunicarme con él a través de gestos y a través de palabras también? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te dolió? Pobrecito, ¿tienes pena? Y ahí estamos usando gestos y aparte lo acompañamos del lenguaje verbal. Entonces, en cosas tan cotidianas como esas, podemos utilizar esta herramienta. Buenísimo, chiquilla. Les Muy dejamos la buena invitación herramienta. a todos a que sean más histriónicos, a que comencemos todos a ocupar más gestos en el día a día, porque a veces nos quedamos un poco quietos, se nos olvida que los gestos son parte de nosotros y que tenemos que ocuparlos. Es parte fundamental de nuestra comunicación. Y que nuestros gestos también muchas veces reflejan lo que queremos decir, o si algo no nos gusta, o algo nos gusta. Entonces, hay que recordar que la comunicación verbal, sin dejar de lado la comunicación expresiva, es muy importante. Muchas gracias, chicas. Carla, María Luisa. Fue un conversatorio muy entretenido, sobre todo este tema de que hiciéramos los gestos, conocer ahí al peluche gigante. Y de verdad me sacaron de varias dudas, porque yo tenía muchas dudas frente al tema. Con Mariana dijimos, ya, vamos a hacer el blind. Yo decía, ya, ¿qué vamos a hablar? Pero la verdad es que sí, porque es un tema sumamente nuevo para nosotras y que uno siempre como que lo trataba como de encerrar o encapsular para cierto tipo de grupo de niños y que los terapeutas que trabajan con ese tipo de niños solamente lo pueden implementar. Entonces uno empieza a pensar que se puede ampliar a varios. Y sobre todo para los papás es una muy buena herramienta. Felicitarlas, lo pasamos muy bien. Y quedan todos bienvenidos para su curso de capacitación. Ahí se va a estar subiendo la propaganda a través del Instagram, el fanpage, y pueden escribir a nuestro correo que es ciclam.limitada@gmail.com. Y el próximo martes, y recordarles que el próximo martes tenemos el conversatorio de apraxia. Sí, va a estar una gran amiga, Mariana Rodríguez, hablando de apraxia del habla infantil. Ya que no pude viajar a verla, ahora la vamos a tener acá en este mismo horario. 8 horas de Argentina y 7 horas de Chile, hablando sobre este tema sumamente importante y que está hoy en boga, porque hay, no sé, un boom de niños con diagnóstico de apraxia del habla infantil, que muchas veces pasaban por un TEL expresivo severo y nos hemos dado cuenta que son niños con apraxia. Así que los dejamos invitados para el próximo martes a las 19 horas. ¡Chao! Chao, gracias. Chao.